Muy buenas tardes, muy distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana y amigos que asisten a estas conferencias, que estamos llegando ya a las 242. Hoy tenemos un texto muy interesante que va a dictar un personaje que es muy reconocido ya, no solamente por la Bolivariana de Bogotá, sino por los muchos oyentes a los programas, que es el muy ilustre doctor Mario Javier Pacheco. Ese es un colombiano acomodado en Panamá, vicepresidente de la Sociedad Bolivariana, de manera que la conferencia que nos va a participar hoy es verdaderamente muy interesante. Se trata del tema de la Sociedad Bolivariana de Panamá y el compromiso con una educación eficaz. Es un tema sumamente interesante. Don Mario Javier, pues, es un muy distinguido historiador, miembro de la Comisión para la Propuesta de Grados y Títulos y Acreditación de Comuneu Papá, Comuneu, director de la Fundación para el Desarrollo de Educación Regional en Punaucal, Colombia, Panamá. Está doctorado y es PhD en Historia Atlantic International University, doctor en Ciencias de Educación de UMESIT, Panamá, doctor en Ciencias Políticas Atlantic International University y tiene posgrados en Magíster en Paz, Desarrollo y Ciudadanía, El Minuto de Dios, especialista en comunicado digital y medios interactivos, profesor de literatura UNAM de la Universidad de Colombia y un periodista profesional de mucho prestigio. Él nos va a tratar este tema en el día de hoy y le agradecemos muy profundamente su presencia y el interés que tenemos por sus puntos de vista. Adelante, pues, querido doctor Mario Javier. Doctor Miguel Santamaría, es como siempre un gran honor participar de estas reuniones ya consuetudinarias con un grupo de amigos que, sin conocernos de manera presencial, he aprendido a tener afecto y respeto muchísimo. El coronel que siempre nos acompaña y bueno, muchas personas que están con nosotros siempre, Nelson, bueno, y esto ha hecho que mantengamos una hermandad, así sea lejana, porque es que los lazos de la fraternidad no requieren de una presencia diaria y cotidiana para que se intensifiquen, para que sean sólidos como lo son los de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Me siento encantado de pertenecer y honrado a esta Sociedad Bolivariana de Colombia. Hoy les hablo un poco de la Sociedad Bolivariana de Panamá, que está presidida por el vicecanciller Carlos Guevara Mann. Él es el presidente de la Sociedad Bolivariana, es un hombre también, como usted, doctor Miguel Santamaría, muy dinámico, muy empujador de lo que es la Sociedad Bolivariana. Yo a veces pienso, ¿qué sería de estas sociedades si no tuviéramos personajes como ustedes, como usted, doctor Miguel, que están permanentemente preocupándose de convocar, de salir adelante con cada uno de estos programas? Es que haber pasado de los 200 y tantos programas, doctor Miguel Santamaría, de pronto para usted no significa tanto sino su trabajo cotidiano, pero eso es una hazaña.
Eso es algo que queda en los anales de la historia colombiana, porque no todos pueden hablar. Se habla a veces del tiraje de unas ediciones impresas, lo que fuera, pero 270 y algo de ediciones audiovisuales que están archivadas para conocimiento de todas las personas por sécula seculorum. Caramba, esto es algo que merece todos los aplausos y los reconocimientos del mundo. Y entonces, por ahora, lo único que quiero es que usted dure 200 años al frente de esta sociedad bolivariana, mandándonos, recordándonos que hay que estar trabajando. Y bueno, la sociedad bolivariana, doctor Miguel Santamaría y muy amables contertulios, se fundó en 1929. Acababa de pasar, unos años antes, la celebración del centenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, que como ustedes saben, y ya aquí se ha hablado varias veces de ese congreso, fue convocado por Bolívar en 1824 en el Perú, bajo la consigna de la anfictionía. Esa palabra a mí me encanta, la anfictionía, que ha sido reemplazada un poco por la de multilateralismo, y que a mí me sigue gustando anfictionía. ¿Por qué? Porque sí, el multilateralismo hoy está en boga, está de moda, y es la unificación, la confederación de los países en torno a su propia seguridad, para la defensa, para que pongamos freno a cualquier intervención de tipo extranjero. Eso es el sinónimo también de anfictionía. Pero es que la anfictionía, y tal vez ustedes pueden estar un poco de acuerdo conmigo, no se utiliza ese término sino cuando se habla de Panamá, porque hablamos del Congreso Anfictiónico de Panamá, que fue el nombre que le dio Bolívar en recuerdo de los pueblos anfictiónicos de Grecia que se unían precisamente para contrarrestar la superioridad del enemigo, pero unidos sabían que podían hacerse más fuertes que los enemigos grandes. Y esa ha sido la filosofía, la unidad. Cuando Bolívar habló de anfictionía, habló del continente latinoamericano, de los pueblos libertados por él y algunos más. México, Costa Rica se extendió hasta allá, porque ya en su momento los Estados Unidos se veían como una potencia expansionista y le pareció a Bolívar que necesitábamos la unificación de estas repúblicas recién liberadas, porque las había libertado con su espada, pero pues que las veía débiles, las veía necesariamente, tenían que organizarse de alguna forma para poderse sostener. Entonces las llamó a la anfictionía desde Perú en 1824, se reunieron aquí en Panamá en 1826 y salieron de aquí algunas luces. No terminó ese congreso de la manera como el Libertador lo hubiera querido, pero siempre Bolívar pensó, inclusive habló de que Panamá pues era el centro del universo en ese lenguaje poético que él tan acertadamente utilizaba, porque es que el verso y la poesía se utilizan muchas veces para darle un valor más elevado a los conceptos, que era lo que el Libertador quiso hacer cuando se refirió a Panamá como el Corinto y como el centro del universo, como la capital del mundo, pensando en que el istmo, el canal de Panamá, que en ese momento no estaba construido, era el istmo por su cintura delgada en América, era el punto en donde algún día los mares se unirían y permitiría, entre otras cosas, la proliferación del comercio, el puente de entrada y de salida para todos, y especialmente también las carreras, el tránsito de los buques de guerra, que en ese momento precisamente se necesitaba tanto, y en vez de dar la vuelta por el cabo del lateralismo. Por otro lado, el multilateralismo que hoy está tan en boga tiene necesidad de hacerse ese multilateralismo. Yo les digo aquí a
a los panameños, que ya son mis hermanos, los siento como míos y yo me siento como uno de ellos, les he dicho que es necesario que aterricemos muchos de los conceptos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como organismos multilaterales a las Naciones Unidas, a la ONU, que hoy es mi patrón. Yo tengo mi contrato con Naciones Unidas como consultor del canciller de Panamá. Pero esto no me impide decir lo que pienso sobre las Naciones Unidas ni sobre la OEA, por ejemplo. Son organismos multilaterales a los cuales se les revistió inicialmente de mucha confianza y de supuestos poderes para que pudiéramos nosotros acudir a esas instancias en busca de apoyo, en busca de auxilio, o que nos convocaran cuando algún país con un poder superior intentaba avasallar o invadir a cualquiera de los países latinoamericanos. La verdad es que esto no se ha dado. Naciones Unidas hoy, lamentablemente, es un organismo que se convirtió en un convidado de piedra, que se convirtió en un testigo ático de todas las dolencias de los pueblos que estamos afiliados a las Naciones Unidas. Hasta hace poco tiempo Panamá ejerció la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y sin embargo, siempre, y me perdonan el personalismo, yo le decía al canciller, y bueno, ¿y qué está pasando con el poder que debería tener las Naciones Unidas para hacer, no de pronto una intervención física, pero es que yo recuerdo las intervenciones de los cascos azules en diferentes partes del mundo, en diferentes guerras, y se distinguían porque eran estos cascos azules los emisarios de la paz, que iban armados para hacer la paz, porque es que cuando uno está en un conflicto bélico, la única manera, y aquí lo sabe el coronel, lo saben los distinguidos miembros, es miembros de las fuerzas militares, de policía y de la armada, que la paz se logra es con las armas. Por eso el Estado tiene como su monopolio la fuerza, y la fuerza de las armas. Y por eso los particulares solo pueden tener las armas que el Estado les permite tener. Pero entonces, en un país cuya democracia se debilita, pues entonces las tiene todo el mundo. Pues, ¿dónde está entonces las Naciones Unidas? ¿Dónde está la OEA, por ejemplo? En el caso que duró tantos años, 14, 15 años, lo que fuera, desde con el conflicto venezolano. Desde la primera vez que Chávez asumió el poder de una manera no legítima y después se lo trasladó a Maduro de manera no legítima, y se comenzaron a ver en las calles los crímenes atroces cometidos por la Guardia Nacional y por la policía de allí contra civiles que cogían pues solamente para hacer una requisa o lo que fuera y terminaban matándolos, o las torturas que se ejercían, o todavía no sé si todavía se atreven en las cárceles venezolanas. No hubo dientes por parte de las Naciones Unidas, no hubo dientes, no, y igualmente se pudo haber acudido a las diferentes instancias, a los tribunales, a la Corte Internacional de los Derechos Humanos, pero ¿qué hace un juez si no se le permite entrar a un país? ¿Qué hace una organización multilateral que tiene toda la confianza y supuestamente la fuerza y no la ejerce? Entonces, he hablado aquí de que debemos iniciar una nueva anfictionía, pero esa nueva anfictionía debe ser a lo latinoamericano, y si en Latinoamérica no hay el poder suficiente, entonces a lo colombiano o a lo panameño, pero que se den dientes de verdad a estas entidades multilaterales, porque para eso fueron creadas. De tal manera que ya hoy en día no han perdido el prestigio que se tenía en esas entidades, y lo han perdido precisamente
porque no han sido capaces de afrontar y de abordar los temas que nos preocupan a los latinoamericanos. He estado, en estos días hemos estado en Panamá en una muy fuerte actividad, porque el canciller, y afortunadamente conmigo pues a su lado, arrastrándome un poquito como fuera, pero también aportando un pequeño grano de arena, ha logrado destacarse en el concierto nacional, porque pues a pesar de ser el canciller, hay mucha temática que sucede en Panamá y que es de su resorte, sino en el plano internacional. Cuando el presidente José Raúl Mulino toma el poder en Panamá el 1 de julio de 2024, Panamá tenía muchos inconvenientes, muchos problemas. Yo acababa de salir de cónsul general de Colombia en Panamá y de atender a 1.500 inmigrantes ilegales que entraban por diferentes partes, Las Lajas, La Esperanza, de manera impresionante. Entraban 1.500, 2.000 inmigrantes ilegales. No eran tantos de Colombia como sí lo eran del África, como sí lo eran los haitianos, como sí lo eran los cubanos. Cantidades de personas, y Panamá no tenía cómo controlar por un lado, y finalmente se decidió hacer una ruta de buses que iba desde el Darién, desde la población de Yavisa, hasta sacarlos a Punta Canoa para que entraran a Costa Rica y zafarse del problema. Eso finalmente el presidente Mulino logró esta parte. Panamá también tenía otro problema gravísimo, y es que estaba sindicada de manejar con mucha levedad el ejercicio de la fiscalización de los dineros que ingresaban a los bancos, y entonces se habló de que no tenía control sobre esa materia. Y finalmente también el presidente Mulino, claro que había unos antecedentes que lograron unificarse para hacer los controles del caso, y el canciller comenzó a viajar país por país y encontró, primero que todo, gracias a su personalidad, es un hombre de una transparencia, de una calidez muy especial. Entonces logró que otros cancilleres del mundo empezaran a apoyarlo a él, y obviamente apoyar a Panamá para que fuera retirado de esas tristes listas negras que hacían que Panamá no pudiera obtener los negocios que debía, porque había restricciones como las que impone Estados Unidos o la Unión Europea a los países que se encuentran de pronto sindicados de lavado de activos, por ejemplo. Logró desembarazarse de ese problema el gobierno panameño, pero a través de una gestión maravillosa del ministro Javier Martínez Hacha Vázquez, y obviamente lideradas por el presidente José Raúl Mulino. Entonces salimos de eso. De pronto Panamá empezó a adquirir prestigio a nivel internacional con inicialmente charlas, conferencias, reuniones, debates entre las embajadas de los 170 y tantos países que se encuentran acreditados con las sedes diplomáticas aquí en Panamá. Y estos personajes se convirtieron en el eco de la superación panameña ante el mundo. Hoy tenemos, por ejemplo, al canciller en Dubái, y mañana pasa a Qatar, pero siempre buscando negocios. Han crecido los negocios exponencialmente en Panamá. Ha crecido también la flota de barcos con bandera panameña, que anteriormente ya había crecido, porque es que por la conveniencia no importa que fueran barcos de Grecia, pero si el barco se matriculaba en Panamá y se le daba una bandera panameña, pues tenía ciertos beneficios y privilegios en el momento de pasar el canal, y esto lo buscaba toda la gente, y de allí que Panamá sea hoy tenga hoy la flota más numerosa de barcos del mundo prácticamente,
porque todos pasan en algún momento por el canal de Panamá y el tránsito no es barato, pero si se tiene esa bandera panameña se reduce enormemente. Entonces, quiero comentarles que de todas maneras, desde la Sociedad Bolivariana de Panamá, teniendo en cuenta que el vicecanciller de la República es el presidente de la Sociedad Bolivariana, ha existido una, digamos que no son coincidencias, sino un trabajo que se viene presentando porque hay intelectuales dentro de la Sociedad Bolivariana de Panamá que han venido aportando también a la buena imagen de Panamá en el exterior. Y eso me alegra mucho. Hace poco tiempo, la CAF, el Banco de América Latina y el Caribe, que está presidido por un colombiano, un samario, Sergio Díaz Granados, y es el Banco para las Américas Latinas, para la América Latina, que comenzó como un banco multilateral, pero un banco que estaba dentro de los bancos normales, y sin embargo, Sergio Díaz Granados logró que la CAF hoy se convirtiera en uno de los con mayor prestigio, inclusive que el BID, con mayor prestigio, inclusive aquí, que el Banco Mundial, con una serie de actividades que le dan presencia en la mayor parte de las obras importantes de Panamá. Son cosas muy, pero muy importantes lo que está sucediendo en este momento con Panamá. Panamá abrió el día 2 de enero el año de la anfictionía, el año anfictiónico, porque es el año de la celebración del Congreso Anfictiónico. Entonces, ya tenemos, primero, el día, hace unos días, se celebró el Congreso, el Foro Económico Latinoamericano, con la asistencia de 8 presidentes. Esto marca un hito ya de entrada. El centro de convenciones que se construyó en Panamá, al igual que queda muy cercano al Congreso, al Parlatino, Parlamento Latinoamericano, con un hemiciclo de los más hermosos que yo he podido ver. Entonces, esto se ha unido como una planta física capaz de albergar en todos los idiomas traducciones simultáneas y todas estas cosas, restaurantes, todo un conglomerado muy grande. Han logrado convocar a 270 empresarios hace poco y de lo más grande del mundo, de las compañías más grandes, para también hacer en Panamá unas sedes. De tal manera que tenemos un año bastante movido durante en 2026 y yo les hago desde ya una muy cordial invitación para poderlos atender aquí en Panamá. El otro tema, para que utilizando la parte de tiempo que me queda, lo conocen ustedes perfectamente porque ha sido mi trabajo en el campo educativo para tratar de abrir los ojos y que la gente vea el elefante en la alcoba, sobre las razones por las cuales yo pienso que el sistema educativo latinoamericano es una ficción colectiva, es un engaño, es una mentira que todos creemos. Y claro, cuando lo digo de esta manera, pues se levantan muchas voces, porque todos nosotros somos hijos del sistema educativo colombiano. Y entre nosotros, pues ya están ustedes acá, hay unos personajes fabulosos, intelectualmente reconocidos en todos los ámbitos, socialmente, en su personalidad, en su manera de comunicar, en su manera de escribir. Pero ¿cuántos somos en Colombia? Los profesionales no tengo el dato en este momento, pero se hablaba hasta hace muy poco tiempo de un 2% de la población colombiana como profesional y de esa población colombiana profesional,
el 50% no estaba trabajando en lo que estudió. Tenemos claro estos círculos que nosotros frecuentamos, y en estos círculos que frecuentamos nosotros sí encontramos gente pensante, con muchísimos valores, pero no son productos del sistema educativo colombiano, son productos de su propio esfuerzo, porque los sistemas educativos en Latinoamérica no están entregándole al estudiante la posibilidad de hacer riqueza, no le enseñan a generar esa riqueza, no le enseñan el emprendimiento de su propia profesión, no le enseñan a monetizar los saberes. De tal manera que pues, si nosotros no sabemos como profesionales cuando salimos, hay profesiones, claro, la del derecho, hombre, es más fácil montar una oficina porque el conocimiento lo tengo yo, monto la oficina y no solamente el conocimiento, la patente, que es la tarjeta profesional que me da la autorización para ejercer. Pero si yo no tengo esto, entonces ¿de qué voy a vivir si a mí no me enseñaron a emprender con los saberes que aprendí en la universidad y en la escuela? Yo cuando hablo de la ficción educativa, tengo que referirme también a algunas, y eso se los quiero preguntar. ¿Por qué razón Castro, por ejemplo, Fidel Castro, es adorado en Cuba a pesar de que le quitó a los cubanos su futuro? ¿Por qué razón hablar mal del presidente Chávez en Venezuela es exponerse a que lo persigan y le peguen un tiro o lo que usted quiera? ¿Por qué hay adoradores del presidente Chávez que les quitó todo? Son las ficciones colectivas. De esto habló muy bien Mao Zedong cuando en 1943 habla en el foro de Yenan de la revolución cultural, del salto cultural. Mao Zedong divide pues, a las clases y a los intelectuales los pone en un punto muy alto, y es porque el intelectual llega a la cabeza, al cerebro de las personas, es el que convence, y no hay mejor guerra que la que se gana sin las armas, pero con las armas del pensamiento, con las armas en este momento de las redes sociales, con las armas de la dogmatización inyectada a través de estas ficciones colectivas que se van creando o poco a poco o por obligación. Las religiones son una ficción colectiva, pero es una ficción colectiva muy buena. ¿Por qué? Porque genera unos parámetros de conducta que a nadie le hacen daño, al contrario, son los que permiten la convivencia pacífica. Cuando vemos las tablas de Moisés, que anteriormente las habían tenido los egipcios y anteriormente las habían tenido los sumerios: no matar, no abusar o desear o lo que fuera la mujer del prójimo, honrar a padre y madre, honrar a Dios, ¿no? O sea, no robar. Todas estos preceptos, estos mandamientos vienen en la religión. Entonces, digamos que es una ficción colectiva porque tenemos nosotros la verdad absoluta sobre las religiones. Sabemos si los católicos somos los que tenemos la verdad ante los musulmanes o ante los judíos, ante cualquier otra religión. No, para ellos, para los musulmanes, su cultura permite casarse con niñas de 10 años o como Mahoma de 6 años y tener relaciones sexuales a los 9 años la niña. Para nosotros eso es pedofilia y está condenado en la cárcel. Pero si usted habla con un musulmán, le dice el musulmán que cómo se nos ocurre que la niña desde el momento en que que ya se forma como mujer, se desarrolla como mujer,
ya tiene la posibilidad de casarse, no importa si ya es mujer a los 10 años, pues a los 10 años se puede casar. Ellos encierran a la mujer en cárceles de tela con su burka y tienen el principio de que la mujer tiene una minusvalía, pero es que esa minusvalía viene desde hace muchísimos siglos, desde los egipcios, desde los romanos. La mujer tenía unos parámetros muy diferentes. Eso es una ficción colectiva. El hecho de minimizar la valía, la inteligencia de la mujer es una ficción colectiva que se transmitió a través de los tiempos y que fue desechándose. La ficción colectiva también de la minusvalía de los hombres de color, las mujeres de color, de los negros. Si es que en mi libro, que se llama La revolución en el aula frente al fracaso educativo, yo hablo del latinoamericanismo y el antilatinoamericanismo. Y hablo de la otredad y de la manera como a nosotros se nos expuso, se nos dejó relegados entre los espacios de desarrollo del mundo. No solamente por ser lo que somos como latinoamericanos, sino porque nosotros entendimos que éramos de una clase inferior durante muchísimos años. Y así nos portamos, porque cuando uno asume un rango, un cargo, una posición a motu propio porque cree que es cierta, pues uno mismo está imponiéndose en el lugar en donde cree que debe estar. Si yo estoy en la parte baja, pues me voy para la parte baja. Las ficciones colectivas, por ejemplo, la de que la raza aria era la superior. ¿Cuánto daño hizo eso? ¿Cuántos millones de muertos dejó esa ficción colectiva de Hitler? Pero que no era solamente de Hitler. Yo recuerdo cuando estudiaba la Segunda Guerra Mundial, y he hablado aquí con varios amigos polacos, por ejemplo, la Segunda Guerra la inicia Hitler con su invasión a Polonia, pero ¿qué ha pasado anteriormente cuando Stalin empieza a matar a los polacos? Si alguno ha leído Mi lucha, que muy seguramente lo han leído, de Hitler, allí encuentran unos párrafos que son bastante complicados sobre las razas inferiores. Entre esas los polacos, que eran muy iguales a los arios, pero eran polacos, y él habló de las razas inferiores. Las razas inferiores de los latinoamericanos éramos una raza inferior para Hitler, y los norteamericanos que estaban condenados a convertirse en una raza inferior porque estaban mezclándose, en el libro lo habla, con los latinoamericanos. De África ni hablar, es un continente que bueno, existía para la guerra y existía para las conveniencias estratégicas, militares y económicas, pero nada más. Los negros no existían. En ese país los negros eran un estorbo, el remedio, lo que estaba allí necesariamente habría que explotar. La ficción colectiva de la esclavitud, por ejemplo, cuando se hablaba de que pues, el vencido era esclavo, y eso fue una ficción de la esclavitud. Entonces, cuando yo les digo, pensemos, hay algo que a mí me llama la atención y que lo aplico en mis trabajos, y es la metacognición, que es pensar sobre mi pensamiento. ¿Por qué pienso yo de esta manera? Y esto me ha llevado muchas veces a hacer este tipo de cuestionamientos. Pensemos entonces, ¿por qué razón, si Latinoamérica y los países europeos o China o algunos países asiáticos como Singapur están manejando muy bien las pruebas PISA, por ejemplo, en las cuales ninguno de los países latinoamericanos logra llegar a la línea media inferior de la calidad educativa, a pesar de que tenemos 100 años de estar patinando en nuestro sistema educativo, y de que cada uno de nosotros se gastó los 5 años de primaria, 6 años de bachillerato, 5 años de universidad, otros 4 o 5 años 3 años de maestría,
otros 3 o 4 años de doctorado, o sea, 22, 23 años de estudio, y sin embargo salimos sin saber para dónde vamos y el país sigue patinando en su desarrollo. No podemos salir de estas listas ni tener las características de desarrollo que exige la CAF o que exige la UNESCO o que contempla el BID, que todos lo hemos estudiado. Como les decía, de manera eufemística nos hablan ahora de países en vías de desarrollo, pero siempre nos habían dicho subdesarrollados o del tercer mundo. ¿Y por qué no salimos de allí? Porque encontramos unos problemas muy grandes en relación con la desigualdad social y con la pobreza. Entonces, cuando las pruebas PISA se califican, pues no solamente califican ciencias, matemáticas y lectura, sino para los muchachos entre los 15 y 16 años, sino que también califican lo que están haciendo todos los muchachos que pueden, que ellos tienen los datos desescolarizados en el campo, y encuentran entonces la desigualdad social, y la desigualdad social hace que las calificaciones se bajen de manera inmediata. Entonces, cuando tendríamos que pensar, ¿será que nosotros creemos como los arios también allá que hay una raza superior por encima de las demás? Y que estamos ante una ficción colectiva en relación con los sistemas educativos latinoamericanos. Porque la educación y cualquier sistema y cualquier empresa se tiene que medir por su resultado. Y si resulta que el resultado de la educación latinoamericana es un resultado absolutamente negativo, demostrado en las pruebas PISA, y no solamente en el ámbito de la educación media, sino también de la educación superior, que sí tenemos afortunadamente algunas universidades como los Andes, que han sacado la cara pues por Colombia y está dentro de los primeros puestos en los rankings web mundiales de la calidad educativa, pero que son pocas. Las demás universidades están en el puesto 3.000, 2.000, 500, lo que fuera. Entonces, tenemos que hacer metacognición en el sentido de, ¿será que estamos cerrados? ¿Cuántas reformas educativas hemos hecho? A partir de la ley 115, pues, para la educación media, y a partir de la ley 130 de la educación superior. Estamos llenos de remiendos, y sin embargo ningún remiendo funciona. Continuamos sacando bachilleres, tenemos inclusive uno de los criterios más elevados en relación, que somos favorecidos al valor del crédito académico. Para nosotros conseguir un crédito académico en una universidad hay que estudiar 48 horas, mientras que aquí en Panamá se estudian 16 horas. Si yo quiero salir de abogado de una universidad colombiana, debo estudiar 7.000 horas. Si yo quiero salir de abogado de una universidad panameña, estudio solo 3.500, 4.000 horas. O sea, hay unos desfases muy grandes. Y hablaba con el presidente de la UDEAL, que es la Unión de Universidades de América Latina, con sede en México, para que me ayudara en el campo. Pues yo aquí trabajaba también en el organismo de acreditación de las universidades de la calidad universitaria de Panamá, que se llama CONEAUP. Era miembro de la comisión precisamente de acreditaciones y de validación de títulos. Y yo lo que quería era que Latinoamérica hiciera un alto en el camino para que las universidades se pusieran de acuerdo, porque de una universidad a otra los programas, las carreras también son diferentes. La homogenización es indispensable, por lo menos en los medidores de los tiempos y de la calidad, como el crédito académico. Sin embargo, ni siquiera en eso nos ponemos de acuerdo. Y a pesar de que esa medición implica también que se obstaculice la movilidad universitaria a nivel internacional, que lógicamente se ha acomodado el mundo al entender que no ha sido posible que las universidades latinoamericanas se pongan de acuerdo para que sean un poco
parecidas, por ejemplo, a lo que se maneja en Europa. En Europa estuvieron hasta el año pasado con el mismo problema nuestro, no se ponían de acuerdo, hasta que finalmente se pusieron de acuerdo y están utilizando un crédito académico entre 25 y 30 horas. Pero bueno, el problema es, estamos enseñando lo que la educación debe enseñar. Si una educación en un país como Colombia, que tiene el mayor porcentaje de desigualdad social en América Latina, no le enseña al educando que sale egresado a combatir esa desigualdad social, la educación no está haciendo nada. Si nosotros tenemos pobreza y la educación no le enseña al graduado a monetizar sus saberes, la educación no está sirviendo para nada. Para ir a calentar puestos no nos sirve. Para ser científicos, qué bueno, y eso son palabras mayores, qué bien, pero ¿cuántos científicos salen anualmente de una universidad encantados de hacer investigación? Entonces, no, realmente la educación tiene que dejar de tener los objetivos románticos. Obviamente que se tiene que enseñar en las universidades y en los colegios la ciudadanía, el viejo civismo, la ética, la moral, el comportamiento, porque es el ser integral. Yo tengo dividido en mi propuesta de una nueva educación a través del sistema que bauticé como el sistema educativo de la mesa redonda, cuatro habilidades que tienen que tener indefectiblemente las personas que quieren enfrentarse a lo que queda del siglo XXI. La primera es la comunicativa, en donde integro muchas de las asignaturas que hoy se encuentran, pero elimino, por ejemplo, en la educación media, elimino la mayor parte de las asignaturas que no va a volver a ver el estudiante, trigonometría o álgebras, a menos de que el estudiante se incline por una economía o por una carrera que tenga en relación con esas asignaturas, porque se tiene que darle claridad al muchacho desde siempre de lo que quiere estudiar. Entonces, la primera se llaman las habilidades comunicativas. Colombia, afortunadamente, por razones de hogar, por razones de costumbre, por razones de cultura, somos personas que estudiamos y hablamos y sabemos cómo comunicarnos. Pero todos ustedes han estado en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Bolivia, en muchísimas partes del Perú, y encuentran que los colombianos estamos muy por encima, y esto obviamente esto queda grabado, pero así es. No me gusta decir que los colombianos, porque pienso que se parcializa mucho mi pensamiento, pero debo decir las cosas como son. Igualmente, un costarricense sabe cómo expresarse. Igualmente, un mexicano sabe cómo expresarse y cómo pararse ante una multitud y cómo defender argumentalmente sus ideas. Muchos países latinoamericanos lo hacen, pero muchos países latinoamericanos lamentablemente no lo hacen, y pueden tener 5 títulos y 6 títulos y estar fracasados, que surgen si hay un presidente como Petro que los asciende, porque ahí vimos y tampoco me gusta hablar de esto, vimos a la embajadora de Colombia ¿dónde estuvo la embajadora de Colombia presentando sus credenciales? Con un vestidito que no le asesoraron en el aspecto que debía tener para una ceremonia de esa naturaleza. Son cosas que también tenemos, pues no todos los colombianos tienen las posibilidades de estar allí con todas las de la ley. Pero miremos la canciller o miremos el ministro de Educación, peor aún
el ministro de la Igualdad, ¿no? Le han dado al país una serie de bofetadas en este gobierno, porque todo lo que estudiamos nosotros para que presentemos un país de manera digna, de la noche a la mañana se lo entregan al lumpen, y es el lumpen el que está viendo todo el pueblo latinoamericano y del mundo para como las me reír. Entonces, la habilidad comunicativa para no apartarnos de eso. Y me metí en Honduras que no debería meter. La segunda habilidad que tiene que tener todo individuo es la de la ciudadanía. Porque el buen ciudadano es el que sabe los valores de su patria, cómo comportarse ante la sociedad, ante él mismo, entiende cómo se maneja un país, cuál es la manera de gobierno, lo que tiene el país. Es necesaria la ciudadanía porque están todos los valores y los principios del buen ciudadano. La otra área o habilidad es la tecnología y la inteligencia artificial. Yo estoy incluyendo el celular y estoy incluyendo la lacto en el aula de clase. ¿Y por qué lo hago? Porque es que nosotros no podemos ignorar los avances y el desarrollo del mundo y de la tecnología y los inventos. Cuando hay 170 países que en este momento han dicho no al celular en el aula y muchos ya lo han prohibido de manera permanente en niños menores. Está muy bien, pero cuando se cierran los ojos ante el desarrollo, ante el avance, el desarrollo termina por atropellarnos. De tal manera que lo que hay es que domar esa inteligencia artificial, aprender a utilizarla para nuestro bien. Y eso también lo tengo allí en el sistema de la mesa redonda. Y el otro, que es para mí el más importante, es el del emprendimiento nacional. Como les decía, si uno no sabe trabajar desde la escuela, no está en nada. Entonces, tengo a los niños jugando con billetes de mentiras, pesos que se le entregan al muchacho cuando ingresa al colegio, 300,000, 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, eso lo definen en los colegios, se define directamente por el ministerio. Una cámara de comercio estudiantil que despide certificados de cámara de comercio estudiantiles. Una tienda estudiantil donde los muchachos pueden comprar con sus billetes estudiantiles, con sus pesos estudiantiles, pueden comprar o escolares lo que necesiten de emergencia y que esté allí en los listados de lo que pueden comprar con esos billetes escolares. Un banco para prestarle a los emprendimientos de manera en elementos que son necesarios para su trabajo. Pues también lo tenemos allí desde ese punto de vista. Tenemos una serie de aspectos allí que son los que hacen que se integre todo el país, ministerios, presidente de la República, todos los ministerios, no solamente el Ministerio de Educación. Si queremos sacar al país, debemos entender que la educación durante 100 años ha estado en una dirección equivocada y que somos los llamados, ya que estamos abriendo los ojos al elefante en la alcoba, a pensar con metacognición y decir, hombre, nuestro pensamiento era el correcto, nuestro pensamiento no lo era. Entonces quiero dejarles estas inquietudes, que ya son las 4:59, y les agradezco muchísimo el haberme escuchado. Y nuevamente, doctor Miguel Santamaría Dávila, las gracias por su invitación a estos escenarios que son para replicar. Muchas gracias a todos ustedes. Querido doctor y amigo, usted ha pronunciado una conferencia sumamente interesante, no solamente por la oportunidad, sino también por los planteamientos que hace sobre el fenómeno, por ejemplo, la educación. Es una cosa sumamente interesante que en realidad aquí no se ha
discutido mucho sobre eso. Nosotros estamos en los estándares de hace muchos años, sin ningún cambio. Y eso, en realidad, no sé si nos pone al día o nos aleja definitivamente de lo que esté sucediendo en el mundo. De manera que es muy interesante tu planteamiento y sobre todo interesantísimo cómo hacerlo. De manera que te agradezco mucho esa conferencia porque en realidad es muy educativa y muy llena de propósitos buenos. De manera que abrimos la posibilidad de los distinguidos miembros aquí presentes de que hagan sus comentarios. Doctor Mario, doctor Miguel, muy buenas tardes, doctor Mario y los demás asistentes. Muchas gracias por toda la ilustración acerca del nacimiento de la Sociedad Bolivariana de Panamá y de la referencia al Congreso Anfictiónico, a ese término de anfictionismo que no lo había escuchado y que me parece muy interesante para poderlo desarrollar. Creo que Colombia realmente está en mora de reconocer ese encuentro y entre otras cuando existían las ligas del Peloponeso y la liga de Delos, etcétera, que tiene que ver con ese término anfictiónico, no se ha estudiado adecuada y profundamente y hemos descuidado precisamente que el proyecto integracionista del Libertador pues se quedó digamos, anclado en el pasado, no obstante ser una figura que hoy en día es absolutamente necesaria. También resalto precisamente el que, bueno, aunque es muy importante la labor de los organismos multilaterales, como usted mismo mencionaba, del BID, de la CAF, etcétera, pues también lo que se creó en 1968 con la Junta del Acuerdo de Cartagena, pues que tuvo seguramente, yo nací ese año, entonces no sé cómo fue anteriormente, pues un valor importante de reconocer precisamente la integración, pero desde lo económico, que hoy en día, pues Panamá lleva el liderazgo a través de haberse convertido pues en un puente absolutamente indispensable entre las Américas y entre los demás continentes por el paso a través del canal, no solo del canal tradicional que conocimos, sino también del otro que se ve arriba cuando está uno allí sentado en las esclusas de Miraflores y ve pasar en una altura mayor, todos los cargueros atravesando por allí. Muchas gracias, doctor Mario. Gracias, gracias. A ver, ¿quién más quiere decir? Yo, Nelson Roberto, mi querido Miguel. Adelante, Nelson. Aquí con la compañía del doctor Andrés Rodríguez. Bueno, Mario Andrés, muchas gracias como siempre por tu maravillosa disertación y yo tendría 2 puntos en la misma dirección de lo que tú has planteado. Primero, la existencia de unos organismos inoperantes como hoy lo son Naciones Unidas y la OEA, pues nunca actuaron en favor de la democracia, nunca actuaron en favor de los principios para los que nacieron y más bien se fueron trasladando a una izquierda radical para ir destruyendo, o por lo menos con el silencio y la omisión, permitir que las dictaduras fueran avanzando y hubiera una destrucción de los principios y valores de la humanidad, patrocinando los movimientos LGTBI, el aborto, los trans y toda esa clase de elementos negativos para cualquier sociedad, además de la destrucción de la familia. De tal forma que pienso yo, como lo decía el presidente Trump, que esos organismos hay que acabarlos. Y ya Antonio Guterres ayer lo dijo, que no tenían ya recursos para vivir sin un muy poco tiempo. Yo diría que lo mejor es
cerrarles la llave porque valen infinitas fortunas mensualmente y no juegan ningún papel en favor de los países asociados. Y el segundo punto, Mario Javier, cuando haces el análisis de la educación en Colombia, pues hay que hacer una observación muy clara, y es que a nivel de la educación pública, en la primaria y el bachillerato, pues estamos en manos de un sindicato de izquierda radical, que es FECODE, y que lo que único que hace y que ha hecho es adoctrinar a los niños en forma muy clara, en forma muy agresiva, y además de eso, hacer política, pero en grandes medidas, de tal forma que no permiten ni que la niñez ni la juventud se eduquen, sino además de llevar unas banderas en contra de la nación. Muchas gracias. Muy amable, gracias. ¿Quién más quiere? 2 minutos, doctor Santamaría. Buenas tardes para todos. Andrés Rodríguez Pizarro. Gracias, Andrés. Mario Javier, me llamó mucho de tu charla, de tu conferencia, las palabras una educación eficaz. Y en atención a esa eficacia, debo manifestarte que desde hace muchísimos años estoy oyendo esas palabrejas utilizadas por el Ministerio de Educación, manifestando pues de que la educación de nuestra juventud va a ser eficaz. Desde que el muchacho está en bachillerato ya comienza a tener una noción de lo que el futuro va a ser para él. Pero si hay idea que se ha fracasado en Colombia ha sido esa. Oí con mucha atención que se espera eliminar la parte de trigonometría, de geometría, de otras cuestiones que son totalmente secundarias, si se quiere, pues, para una persona que no va a estar metida en esa actividad, y sin embargo sigue estando ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo vamos a pasar del dicho al hecho? ¿Cuándo vamos a hacer una verdadera educación? Porque hasta el momento no la hemos visto. Y lo que sí vemos es lo que comenta Nelson, pues, del bendito sindicato ese de FECODE, que yo espero que esta sea la oportunidad para sacarlo de la lucha política, porque eso no es función de ellos. ¿Ah? Y así lograr que nuestros bachilleres sean unos verdaderos educados y emprendedores. Pero no, eso se quedó aquí en conversación de segunda instancia. Entonces, comparto mucho tu manera de pensar, buscar una educación eficaz, pero ya es hora de que la logremos y que la dejemos verdaderamente. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Muy amable, Andrés. ¿Quién más quiere? Yo, Doctor Pulido. ser muy breve, felicitar al doctor Pacheco. Realmente, en el marco de la sociedad y del fondo histórico que pues mantenemos dentro de las funciones de este tipo de academias y de sociedades, pues me ha sorprendido y desde luego muy grata y positivamente el tema con que hoy nos ha motivado y alrededor del cual ha quedado un gran conjunto de mensajes profundos, alrededor de los cuales pues hay todo prácticamente por hacer. Hace poco tuve la oportunidad de compartir con un grupo de ingenieros quienes nos reunimos cada 15 días en un restaurante en Bogotá alrededor de la ingeniería civil de la Universidad Nacional de Colombia y de la generación nuestra. Nosotros nos graduamos hace 62, 63, 65 años dentro de unos modelos y unas concepciones muy diferentes
a lo que se vive hoy. Yo que soy una persona ya que estoy al borde de los 88 años, en muchos eventos resulto ser siempre el más veterano por la edad y pues también mucho por la experiencia. Y entonces en esa reunión asistió un exmiembro del M-19, una especie de colega del actual presidente de Colombia, con una charla que fue realmente muy profunda y eh, realmente trascendente desde el punto de vista de cómo frente al fracaso de la paz total y de lo muy poco que se ha logrado alrededor de los intentos de someter a los grupos subversivos y de avanzar verdaderamente en una conciliación y en una terminación de esos espantosos y largos episodios en los cuales la guerrilla ha sido la protagonista principal. Llamó la atención el mensaje que este personaje, que es un intelectual, un escritor, un hombre muy valioso, planteaba como su visión, y él hablaba básicamente de lo trascendente hacia futuro para que este tipo de problemáticas sean superadas y el país tome rumbos bien distintos a los que desafortunadamente ha tenido, y habló de que el meollo del asunto, siendo él un exmiembro del grupo del M-19, o sea, que la revolución debería hacerse alrededor de la educación. Y eso me pareció bien sustantivo y hoy se corrobora con la visión y con la ilustración que nos ha dado. Yo creo que nosotros tenemos todo por hacer y me llama mucho la atención el tema de la ciudadanía y del civismo. Yo en los años 40 recibí cursos muy sobresalientes, muy específicos que me formaron de verdad. Creo, creo que recibí buena formación y educación para ser un buen ciudadano y recibí asignaturas específicas en urbanidad y en instrucción cívica. Y eso fue en un pueblo, Restrepo Meta, cerca de Villavicencio, años 46, 47, 48, con maestros que sí tenían el sentido del apostolado de la educación, que habían sido formados en las escuelas normales que en su época en Colombia fueron de una gran importancia, pero que tuvieron pues un final muy triste. Y comparto mucho la inquietud que se puso hoy, sobre todo cuando nuestra educación está supeditada a un organismo al manejo y a los caprichos de una entidad como FECODE. Mientras eso sea así, no hay nada que hacer. No, y yo que soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con mucho orgullo, pues lamento siempre el destino fatal de la alma mater, la principal y la más grande universidad de Colombia, cuando ha cogido rumbos tan especiales con signos tan preocupantes como los de este reciente pasado, cuando el gobierno pretende apropiarse de una autonomía que está consagrada en la Constitución, y cuando estamos viendo los episodios tan vergonzosos alrededor de los nombramientos de los rectores, que sigue en plena crisis. Entonces, eso simplemente para reiterar y para compartir, desde luego, muy vivamente, con profunda convicción, la esencia, la importancia y la trascendencia que en todos los contextos de gobierno, del sector privado y en el caso como de la academia, me parece muy importante que de la sociedad bolivariana resulte tratándose un tema de esta especialísima importancia alrededor de la educación. De manera que
lo felicito de nuevo, doctor Pacheco. Recibido con mucho interés ese tipo de mensajes y ojalá Dios nos inspire para seguir por mejores rutas en este campo. Gracias. Muchas gracias. Doctor Pacheco, escúcheme una pregunta que me acaba de surgir en este momento, con su autorización, doctor Santamaría. Y es la siguiente. Dentro del proyecto que usted está en el cual usted ha estado trabajando durante muchísimos años, pues sin lugar a dudas está la historia patria. ¿Qué tratamiento le están dando a esa materia? Oh, los colegios, no sé si tenga el micrófono abierto, creo que sí. Sí. Muy bien. Ha habido en Colombia, no solamente en Colombia, los avatares de la cátedra de historia en los colegios ha tenido lamentablemente una navegación igual a la de los mares del Océano Atlántico en estos días. Naufragio, doctor. Naufragio. Sí, unas veces la sacan, otras veces vuelven a hundirla. Pienso que vamos a esperar el cambio de gobierno, doctor Miguel Santamaría, y hacemos una ofensiva muy fuerte para que definitivamente la historia patria, la historia nacional, quede, pero firme, fija, porque es que esto lo tengo consagrado, contemplado dentro del nuevo sistema educativo. Pero ¿por qué razón? No solamente por contar el cuento, sino porque la historia tiene una misión, que es la de empoderar a los ciudadanos de su terreno, de su territorio, desde lo local y lo nacional. Porque es que yo enseño la historia de una forma que creé en algún momento de mi vida, hace muchos años, una escuela que llamé la Escuela de la Historia Íntima, la historia debajo de las sábanas que hablaba Arturo Abella en alguna ocasión, y la historia contada a través de la humanidad, de Bolívar y de sus amores y de las mujeres que hicieron la historia y de los intereses non santos muchas veces, o del general Santander o del general Maza o de los diferentes, y la historia como se cuenta también de la independencia de Panamá y cosas de esa naturaleza, pero contadas a través de la anécdota. Esto espero que lo podamos nosotros manejar y que se entienda, que lo entienden, lamentablemente los que lo entienden son los comunistas, lo entiende Fidel Castro, que puso su cara en todas las cartillas, lo entendió Chávez y Maduro, que todos los estudiantes sabían sus poemas, sabían su vida, decían sus loas, lo supo Mao Zedong y lo saben en Corea del Norte. O sea, la historia reciente y antigua se utiliza para empoderar a los países, a los ciudadanos de sus propios países. Eso la gente no lo ha entendido. Piensa que la historia es contar un cuento sin ninguna justificación ni propósito. Y la historia sí tiene un propósito indispensable para el empoderamiento de los muchachos de ahora. Gracias, doctor, pero no esperemos mucho, porque ya hemos esperado demasiado. Estamos en esta desde el año 84. Estoy viajando por los países latinoamericanos. Obviamente que en el nuestro, por obvias razones, no tengo el ingreso a Colombia, pero sí he estado en Honduras, he estado en El Salvador, donde se está haciendo un trabajo supremamente importante por parte de Bukele. Ellos están en este momento entregando 70 escuelas al día, pero no es solamente, están reemplazando las viejas escuelas y les hace falta un poco todavía de lo que es el concepto de la educación, pero estamos trabajando en eso en diferentes países. Mi cercanía, mi trabajo en la Cancillería me ha permitido, a través de los diversos embajadores, estar hablando de estos temas para que de una manera práctica se pongan ya a trabajar con eso. En Colombia espero el cambio de gobierno y allá me tendrán con usted, doctor Andrés, golpeando puertas. No, y si puede antes. Bueno, sí, el asunto es que esta gente no... bueno, pero antes sí se puede. Colombia tiene otra fortuna en relación, por ejemplo, de estos países,
la educación es, la administración educativa es piramidal. Está la ministra, sí, arriba, la única que manda. De ahí para abajo, nadie más. Después vienen los viceministros y nadie más, nadie. En Colombia nosotros tenemos la ley 77, la ley 115, que da la autonomía a las escuelas para que puedan contextualizar los currículos. Y a través de eso sí se puede uno meter. Y de hecho ya me metí en 132 municipios, las escuelas y colegios de los 132 municipios. Pero se puede meter y a los alcaldes les interesa y tienen la plata para eso. De tal manera que desde la Sociedad Bolivariana podemos inclusive comentarles la manera de hacer ese negocio para que nosotros desde allí logremos meternos a los diferentes municipios con las historias locales como factores de empoderamiento ciudadano de los pelados. Claro, muy interesante, doctor. Muchos éxitos en esa cuestión. Y se me acaba de venir algo a la cabeza, pues, porque hay que funcione. ¿Y por qué no se hace una radio sutatensa en el tema de historia? Bueno, hoy hay muchas facilidades. El problema es lograr... muchas facilidades, muchas cosas. Claro. Hoy no tiene por qué ser el profesor harto aburrido, pues, que se siente en su pedestal a hablar, sino que puede ser algo muy entretenido que le gusta a la gente. Sí, tenemos muchísimas facilidades con el internet. Ya puede ser montada una emisora para Colombia en las Islas Vírgenes o en Yucatán. Donde usted guste. Hoy la cibernética y las redes pueden manejar eso. Y lo único que son los contactos, hombre, están en Colombia, están en tal parte, pero sí se puede hacer. Y ojalá que pensemos en eso y lo pongamos en práctica, porque me llama la atención muchísimo que hoy la comunicación es la base absolutamente de todo. Y yo tengo un escenario ahorita para poder hablar de estos temas educativos y sin embargo a mí me trancan los profesores, los rectores, los que creen que estoy hablando como Galileo en un lenguaje digamos que de blasfemias y que hay que meterme a la hoguera pues también porque estas cosas no se pueden hablar. Entonces, he tenido ese problema. No le tenga miedo a eso, doctor. Eso no va a ser el primero ni el último. No, ahí estamos con eso. Claro que sí. Ahí vamos. Sí, señor. Gracias. Bueno, no, muy bien. Doctor Miguel. Sí, señor. Adelante. Gracias por la oportunidad. Bueno, lo fundamental es felicitar al doctor Mario Javier Pacheco por la magistral conferencia que nos ha dado hoy. Indudablemente hemos aprendido mucho con todo lo que nos ha dicho. Es verdaderamente lamentable en varios aspectos, ya lo han comentado quienes han participado en esta conferencia. La educación sigue siendo, como usted lo ha dicho, una víctima de los malos gobiernos. Hay una cosa significativa para mí que trató el doctor Mario Javier Pacheco, que fue la ficción colectiva. Es algo verdaderamente significativo, muy importante y de la cual hemos sido víctimas más que cualquier otra cosa. Eso me parece también de gran valor y que amerita un estudio muy detallado, muy real con relación a lo que estamos viviendo. Felicitaciones, doctor Mario Javier Pacheco, y mis mejores deseos porque siga cosechando los éxitos que ha tenido y siempre tiene en mano. Muchas gracias. Muy amable, coronel. Muchísimas gracias y mi admiración de siempre. Muy bien. ¿Quién más quiere? ¿Quiere hacer algún comentario adicional? Parece que ha sido sumamente interesante el desarrollo de esta conferencia. En realidad, le digo, magnífico. Pero ha caído de presente la crisis de la educación, que es una cosa que sí compromete el futuro del país. Porque si no se tiene una noticia
muy clara de lo que está sucediendo o de lo que sucedió, la programación del futuro va a estar muy delicada y va a quedar apenas de un lado, cosa que es bastante complicada, peligrosa y difícil. De manera que es muy interesante todo lo que ha pasado y sobre todo que el planteamiento que existe sobre toda esta situación de la educación es supremamente importante, porque eso es algo que no es motivo de discusión pública. Aquí nadie habla de la educación. Muy rara vez se oyen conferencias sobre eso. Eso está en manos de un grupo que se llama FECODE, que parece que sean los determinantes de todo lo que sucede y pueda suceder en el campo de la educación. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. De manera que sí es oportuno proponer que haya un replanteamiento en este punto, sobre todo que haya un estudio serio sobre las consecuencias de una mala educación. Eso puede ser algo determinante para el futuro. Así es. ¿Quién más? ¿Quién más quiere decir algo? Ya, yo he cumplido el tiempo. Entonces, quiero manifestarles mi agradecimiento por la presencia de todos ustedes en este programa que constituye en la prolongación de un esfuerzo muy grande que hacemos en la Sociedad Bolivariana de Colombia para actualizar temas, para tratar a personajes que muchas veces fueron desconocidos y que han merecido un reconocimiento y una importante presentación. Y sobre todo, muy interesante lo que es la proyección hacia el futuro. Eso es definitivo, porque nos estamos quedando en un régimen muy antiguo, muy brillante en su época, pero que ahora ya tiene que tener unos perfiles un poquito diferentes. De manera que tenemos que ver a ver cómo se hace algo. ¿Qué sugieren ustedes? A pensarla, doctor Santamaría, y después la explicamos. Bueno, y ahí quedaron planteadas es que... algunas, y usted también planteó algunas, doctor Santamaría, y me uno a lo que dice Andrés. Las vamos a expresarlas de pronto en la otra reunión, porque como usted dice, hay que empezar a actuar. Miremos a ver cuáles son las propuestas concretas y las ponemos sobre la mesa. De todas maneras, creo que Andrés habló de la necesidad urgente de iniciar la lucha otra vez en relación con las clases de historia en los colegios y por lo menos revisar en qué estado se encuentran y quiénes las están dictando y para qué las dictan, porque en el gobierno de Petro yo siento que sí volvieron otra vez a trabajarlas con textos de la de memoria histórica, del Centro Nacional de la Memoria Histórica, que es el nido de los argumentos de las FARC y de los personajes violentos para minimizar, para desprestigiar a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas. Entonces, esto hay que controlarlo, hay que esperar a ver que se vaya ya Petro para empezar a limpiar el panorama. Esperamos que de alguna forma la locura, que también es colectiva, de los colombianos no elija a un hombre, a un tipo tan nefasto como
como Cepeda. Esperemos que esa pesadilla no se cristalice. Mario Javier, nos acabas de decir pues de que Henao Yarrubla, el padre Granados y otros autores de nuestra época fueron reemplazados por el padre de Larroix. ¿Eso Sí, es correcto? absolutamente correcto. Bueno, fíjate hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Absolutamente correcto. Aunque él no fue director del Centro de Memoria Histórica, él sí fue el alma de ese Centro de Memoria Histórica. Sin lugar a dudas. Fue el alma y además fue el pionero, el primer director de la Comisión de la Verdad. Entonces fue también el pionero de la JEP, el pionero de muchos desastres. Yo estudié en un colegio jesuita y lamento muchísimo, quiero mucho a los jesuitas de mi época, pero la época actual ha sido un desastre. Sí. Usted utiliza aquello de Santo Tomás del depende y distingo, ¿eh? Total y absolutamente, claro que sí, totalmente. Excelente, sí. Mario Javier. Pero entonces toca trabajar, comencemos con eso, con que la historia se vuelva a imponer. ¿Eh? Perfecto, comencemos con eso. En las próximas reuniones empecemos a traer la legislación que nos está diciendo estas legislaciones y qué ha estado pasando con esos libros del Centro de Memoria Histórica. Bueno, yo propongo además que no dejemos a un lado la enseñanza de la urbanidad de Carreño. Por Dios. Esa es clave. No, sí, yo escribí un libro que se utiliza en esos 132 municipios de los que les hablé, que se llama Nueva Urbanidad y Cultura Ciudadana y está basado totalmente en la urbanidad de Carreño. La urbanidad de Pacheco. Pero sí, se las voy a mandar. Se las voy a mandar, es un texto que el que tengo aquí en Panamá es un texto de la nueva urbanidad y cultura ciudadana de Fusagasugá, porque a cada ciudad donde yo iba con mi trabajo personalizaba para las ciudades. Entonces tengo el de Fusa, pero se los mando, me comprometo a eso por intermedio del doctor Miguel Santamaría, para que todos lo tengamos allá. La nueva urbanidad y cultura ciudadana. Claro. Muchas gracias. Esto para muchachos, ¿no? Sí. El doctor Carreño Pacheco. Bueno, listo, si nos cambiamos eso. Bueno. No, muy interesante todo lo que ha pasado. Muchas gracias a todos.